Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos. Sabemos las dificultades que tenemos hoy por la emergencia sanitaria. También agradecemos muy especialmente a muchos que le dijimos que no vinieran, porque acá teníamos naturalmente un número limitado y por suerte para nuestra postura, cientos y cientos de ciudadanos espontáneamente nos escribieron, nos contactaron a todo el equipo que estamos iniciando este movimiento para poder concurrir y participar. Pero, como les decíamos, esto es solo el inicio y por supuesto también una cantidad de personas que nos están acompañando a través de esta transmisión por streaming que estamos haciendo, que seguramente son muchos y hoy es solamente la primera vez que vamos a tener esta instancia en común, de otras muchas que seguramente también vamos a tener hasta no se sabe cuánto. Yo quiero agradecerle en primer lugar a compañeros de Cámara, diputado Martín Melasi del Partido Colorado, Aldo Lamorte de la Unión Cívica, Enzo Malán del Frente Amplio, Elsa Capillera de Cabildo Abierto, Álvaro Astugue del Partido Nacional, Gabriel Gianoli del Partido Nacional, Jorge Alvear del Partido Colorado. Muy brevemente, no escapa a ninguno de los que estamos acá. No es un tema fácil de participar. Más allá de que uno lo primero que diría y fácilmente es, bueno, la eutanasia y el suicidio asistido nos convoca a todos, nos provoca a todos y que nadie debería ni podría permanecer indiferente. Todos los que estamos acá sabemos que no es así, ¿no? Muchos simplemente porque no saben, otros muchos porque, bueno, la sociedad actual, después Miguel nos va a contar, es más indiferente, pero también porque, bueno, en determinados ámbitos no es fácil tener la postura que Prudencia tiene, que es una postura contraria a legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, y bueno, es esa causa la que ha convocado a muchos de nosotros que yo recién comentaba. La mayoría de nosotros nos conocemos desde hace poquitos días, ¿no? No nos conocíamos de antes y con muchos no nos conocimos hoy por primera vez. Fue un movimiento absolutamente espontáneo que, como dice el documento, nuestra coincidencia es esa postura contraria a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido y nuestra disposición a defender esta postura en un marco de diálogo respetuoso, promoviendo una reflexión, no solamente un debate, una reflexión profunda y serena para un tema tan complejo como tan importante y bueno, que es lo que nos exige también a quienes estamos acá como legisladores escuchar, como creo que el Uruguay tiene muy buena experiencia, a los que saben o a los que más saben, a voces más autorizadas, a expertos, por ejemplo, en la bioética, como la doctora Delia Sánchez, quienes, bueno, precisamente practican todos los días los cuidados paliativos. Una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo, ¿no? Yo siempre digo que a mí me han seducido las médicas y enfermeras y el personal que hace cuidados paliativos. Realmente lo he dicho una y otra vez, cada recorrida que hago con ellos me emociona por su vocación. Doctor Daniel Escorzo también, y otros paliativistas que están aquí, Adriana de la Valle, que hace tiempo nos viene ayudando a entender en qué consiste, la doctora Ana Guedes y Alejandra Sosa. La psiquiatría, vaya si es importante
escuchar a la psiquiatría en este tema, así que le agradecemos mucho al doctor Marco Di Segni la filosofía para poder hacer este debate como los tiempos modernos lo requieren, racionalmente, pero sin renunciar a la firmeza de nuestras convicciones. La doctora Sofía Maruri, que es Armando Hugon, que es profesora de Derechos Humanos de la Universidad de Montevideo, los derechos humanos, ¿no? Que muchas veces se dice que la propuesta es a favor de los derechos humanos, nosotros tenemos, que después Sofía nos va a contar, y el señor Eduardo Fong, que tuvo la muy buena idea, y se lo agradeceremos eternamente, de, a través de las redes, iniciar por WhatsApp los contactos para que, bueno, muchos de nosotros nos fuéramos conociendo, así que un agradecimiento enorme, Eduardo, y unas felicitaciones por esa iniciativa. Y bueno, nosotros como legisladores simplemente queríamos agradecer a todos ustedes, porque lo que estamos pensando, lo que estamos procurando es escuchar, ¿no? Como lo hacemos tantas veces en otros proyectos de mucho menos envergadura que este, ¿no? A mí me gusta una frase del doctor Marco Di Segni que dice: esta es una cuestión de vida o muerte, se la robé de doctor, literalmente hablando. Y bueno, nosotros simplemente, yo el otro día fui preguntando uno por uno a los diputados, y muchos no solo no tienen postura, sino que todavía no han abordado un estudio, ¿tá?, profundo del tema. Sería imperdonable, y eso es lo que también nos hace coincidir a nosotros, imperdonable que la Cámara de Diputados resolviera con liviandad y ligereza un tema de esta naturaleza. Y también, por supuesto, implica no escuchar a quienes tienen muchísimo para decir y permitirnos esa reflexión. Así que agradecer, yo soy uno más, este grupo de legisladores, como ustedes ven, todos los partidos con representación. Digamos, yo agradezco especialmente al diputado de Somalán, que de primer momento del Frente Amplio nos dijo que, bueno, también era importante que el principal partido de oposición y casi la mitad de los uruguayos que votaron ese partido estuvieran en este grupo, así que te agradezco muchísimo eso. También el coraje para integrar, ¿no?, este tipo de movimientos que siempre las cabecitas mal pensadas buscan segundas intenciones. Acá no hay ninguna segunda intención más que cumplir nuestro deber como legisladores responsablemente, que tiene en la sociedad moderna que informar bien, explicar bien y muchas veces, como en esto, consultar, ¿no?, temas que realmente, por lo menos en lo que a mí respecta, he tenido que estudiar muchísimo. Vivo escuchando los programas, las entrevistas y los escritos que hacen los que integran, los expertos que integran esta mesa. Así que muchas gracias, y le damos la palabra a Miguel Pastorino, que nos va a presentar el documento, que es un poco esa propuesta de mínima que hacemos como convocatoria. Miguel. Muchas gracias, diputado Rodrigo Goñi. Bueno, gracias a todos. Para nosotros es muy importante esta oportunidad de poder dar a conocer un trabajo de reflexión que venimos desarrollando. Ustedes ahí van a tener el desarrollo, yo voy a solamente enunciar, para no ser largo, los títulos y dar algún contexto de cosas que no están dichas ahí, pero que se presuponen. Nosotros presentamos con un nombre que es prudencia, que es una virtud clásica de Aristóteles, de la ética Nicómaco y de la política de Aristóteles, que ha marcado la cultura occidental. ¿Qué es la prudencia? La virtud esencial para tomar decisiones, que es deliberar con uno mismo y deliberar con los demás para llegar a las mejores decisiones. Por eso la prudencia siempre es buena consejera como virtud, que implica tiempo, que es algo que en nuestra sociedad de hoy a veces tomamos malas decisiones, Aristóteles ya lo sabía, por vivir a los empujones. Y en cosas graves o en cosas grandes, más tiempo hay que tomarse para pensar. Así que este es un poco el espíritu de la cuestión. Más allá de que nosotros tengamos una postura tomada, creo que el país, en la diversidad y el pluralismo sano de una democracia, lo importante es deliberar con tiempo y en profundidad, y que la gente decida, y especialmente los legisladores, conociendo. Porque una de las cosas que hemos notado es, y este es el primer punto de partida, un gran desconocimiento sobre el tema, incluso en profesionales
Yo mismo me puse a estudiar porque no soy un experto y me he dado cuenta que no solo no sabía nada, sino que además todavía sigo sin saber mucho y más me sorprendo de los grises y los matices complejos que esto tiene y de la necesidad de un abordaje interdisciplinario, la necesidad que tenemos unos de otros para entender. Yo también aprendí mucho de las paliativistas y creo que el proyecto del diputado Pepe Pasquet ha hecho conocer mucho más los cuidados paliativos, o sea que bienvenido el debate a la sociedad porque esto también es muy positivo, ¿no? Mucha gente ni sabe. ¿Cuáles son nuestras razones? La primera que aparece ahí es compartimos la finalidad de aliviar el sufrimiento, que es también la del proyecto que se ha presentado. Todos queremos aliviar el sufrimiento. Nadie está en contra de eso. Nadie quiere que la gente sufra, pero no de eliminar a las personas. ¿Por qué? Porque el deber con quien sufre es aliviarlo, cuidarlo y respetarlo en su dignidad, ayudándolo a vivir en paz el final de su vida. Y esto es muy importante, sin adelantar la muerte, sin ejecutarlo, ni prolongar su agonía. Y tengo una digresión. Hoy de mañana en una entrevista en un programa de televisión del interior, el periodista me decía, Miguel, yo estoy a favor de la eutanasia, te aviso antes. Sí, no hay ningún problema, obviamente esto es buenísimo discutir. Y él me dice, porque hay un doctor acá en Salto que dice que si una persona tiene muerte cerebral, ahí hay que hacer eutanasia. Y bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor. Pasa que eso no es eutanasia. Esa persona ya está muerta. O sea, tener a alguien así no es matarlo si lo desconecto. Entonces, porque ya está muerto. Y hay casos de obstinación terapéutica que nosotros también condenamos. Toda la sociedad y todos los expertos en bioética están de acuerdo, y la ética médica, en que no hay que ir por la obstinación terapéutica. No hay que alargarle a nadie la agonía con sufrimientos inútiles y con tratamientos fútiles. Y hay mucha gente que dice, yo estoy a favor de la eutanasia porque estoy en contra de la obstinación terapéutica. Es un error. No estás a favor de la eutanasia. Estás igual que nosotros en contra de la obstinación terapéutica. Y en esto es un acuerdo. Toda la sociedad creo que tiene que estar de acuerdo en contra de esto y a favor de los cuidados paliativos. En esto hay consenso y esto es buenísimo. Creo que el problema es la confusión que hay con el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Y este es un problema, la confusión conceptual que hay. Bueno, ahí en la primera parte está claro un poco esta distinción. El segundo punto, la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la vida de las personas más indefensas. Es interesante que este tema políticamente en muchos países ha sido borrado por diferentes ideologías. Por ejemplo, en España, Vox, que es más de la ultraderecha. En Portugal, el Partido Comunista fue el que terminó logrando que no se instalara la eutanasia porque decían esto va a ir para eliminar a los más pobres, y tiene mucho de cierto. Y es muy interesante ver ese debate a nivel internacional. ¿Quiénes se posicionan y desde dónde? ¿Por qué? Porque muchas personas en nuestra sociedad se encuentran desamparadas, abandonadas, ahí está escrito, ¿no?, por su familia, a veces sin un ambiente que dé sostén a su vida. Y entonces, si a estas personas, en lugar de ofrecerles cuidado, atención de vida, que merece su dignidad como seres humanos, nosotros les declaramos la posibilidad de que si su vida no vale la pena, porque mirá la vida miserable que tenés, te abrimos la puerta y te ofrecemos esta salida, ¿sí? Como un caso triste que conocí en Oregon del año 2008, de un paciente oncológico que el seguro médico le dijo que como no le podía cubrir la quimioterapia, podían cubrirle un suicidio asistido si él lo pedía. Fue una agencia de viajes. Perdón el comentario, pero me sorprendió muchísimo, ¿no? Ahora, si somos seres sociales y dependientes, desde que nacemos hasta que morimos, como dice McIntyre, un gran experto en ética, siempre somos dependientes. ¿Cuál es el miedo de que nos cuiden si hemos vivido la vida dependiendo de otros? No existe esa idea de la autonomía total, es una ilusión abstracta. Y además, cuando cuidamos a otro, nos humanizamos nosotros. Por lo tanto, ser cuidado y cuidar nos hace más humanos. Pero en una sociedad donde reinan los valores muchas veces del descarte y del consumo, el otro se vuelve objeto y se vuelve descartable, y eso es muy peligroso. Cuando sentimos que yo tengo demasiadas cosas que hacer como para ocuparme de, entonces como sociedad nos hacemos cargo de los más débiles. Eso es una sociedad progresista. Ahora, no nos hacemos cargo, le damos la posibilidad de descartarlos. Esto es peligroso. Y sobre todo esto va a recaer sobre los más pobres siempre. Porque quienes pueden cubrirse un buen sostenimiento de su vida, porque tienen recursos para eso, no van a tener este problema. Siempre este problema va a recaer sobre los más pobres. Y esto es sumamente peligroso para una sociedad. Y ya ha pasado en otros países, ¿no?, que han adelantado en este camino. Tercer punto, la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la libertad de los más vulnerables. Va un poco vinculado a lo anterior. Una de las cosas que se esgrime a favor de la eutanasia es el tema de la libertad. Pero una libertad predicada en forma absoluta e irreal. Porque además, las personas que están enfermas y vulnerables, la libertad está mucho más condicionada. Porque sacarle un consentimiento a alguien
en medio del dolor es como sacar un consentimiento mediante tortura. Es decir, ¿cuán libre es esa persona para decidir algo? ¿No deberíamos cuidarle y acompañarle? Las paliativistas me enseñaron que la gente cuando dice quiero morir, lo que quiere es acabar con la vida que está llevando, no con su vida. Que lo que quiere es acabar con su sufrimiento como cualquier suicida. No podemos ser hipócritas y dar el salto para decir, no, pero él quiere terminar con su vida. Acompañémosle. Y si no hacemos eso con el sano, y una sociedad que busca la prevención del suicidio, con el enfermo, con el que no queremos ver, con el anciano, con el paciente oncológico, para él sí le damos esa libertad, pero a los demás no. Es una cosa como muy contradictoria. Y nos preocupa porque otra vez recae esta predicación de la libertad sobre los más vulnerables. Y de hecho, las encuestas se hacen a personas sanas. Me gustaría una encuesta a pacientes en cuidados paliativos que opinan de que terminen con su vida antes. Seguramente no piensan así. Cuarto punto. Y este me parece el fundamental de todo de nuestra propuesta. El cuarto punto es el más importante, aunque esté en este lugar. La eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la dignidad de las personas. El concepto de la dignidad a nivel filosófico tiene muchos estudios y hay muchas vertientes, pero hay una cuestión clara. Los derechos humanos se cimentaron sobre este concepto. ¿Cuál? Que todo ser humano es persona, por ser humano. No importa que esté en coma, no importa que sea un niño que no piensa, no importa que tenga una discapacidad, siempre es persona. Yo escuché decir a profesionales que una persona con demencia deja de ser persona. Y entonces le decís, pero ¿y un niño con discapacidad no es persona? ¿Qué es? O sea, es totalmente erróneo. Filosóficamente, el concepto de persona refiere a todo ser humano. Por lo tanto, la dignidad nunca se pierde. La muerte no es digna. La digna es la persona. No hay muerte digna. Lo que hay es dignidad de ser humano que necesita una muerte humana, dignificada, acompañada, sin dolor, sin sufrimiento. Pero la dignidad de la persona y nunca la pierde. En las veces que se ha legislado que las personas pierden su dignidad, se las puede destruir. Porque dejaron de ser humanas, entre comillas. Y esto es terrible, pero no se dice explícitamente. Y hay eufemismos en el lenguaje. Se dice ayudar a morir. Ayudar a morir es ayudar a alguien a prepararse para morir. Ayudar a morir no es ejecutarlo. Pero para no decirlo fuerte decimos ayudar a morir. Ayudar a morir es ayudar a morir, no matar. ¿Sí? Y por eso los derechos humanos fundamentales se apoyan en esta dignidad inalienable de todo ser humano. Y pensemos, y acá hago un excursus un poco más cultural, pero vivimos en una sociedad marcada por valores de la sociedad de consumo, donde se valoran los cuerpos jóvenes y fuertes, donde es tabú la muerte y tabú la vejez, donde los ancianos son maltratados e invisibilizados porque no queremos ver el deterioro, que también va a ser nuestro, y lo queremos no ver, y de eso tiene mucho que ver con el maltrato social que existe, invisible muchas veces. Bueno, justamente, esta visión que las personas la incorporan, si les enseñamos y les predicamos que su vida no vale nada por cuando se deterioren, lo van a creer y no van a querer vivir. Pero porque han incorporado valores de que la vida no vale si no es productiva. Pero eso es un criterio cultural que es muy cuestionable y que creo que hace mucho daño a las relaciones humanas y a la valoración de las personas que las valoramos según su capacidad productiva. La crisis depresiva de mucha gente cuando se jubila. ¿A qué se debe? Yo no soy psicólogo, pero entiendo que tiene que ver con los valores culturales en los que vivimos. O el que yo sigo siendo joven, no, tu vida vale, no importa la edad que tengas, porque tiene dignidad. Y entonces lo que pusimos en el documento es que los ancianos, los discapacitados, los enfermos crónicos, si se legaliza la eutanasia, empiezan a ser culturalmente menos valorados, porque se entiende que esa vida no es digna. Y se cambia la palabra dignidad por calidad de vida. ¿Y quién pone el estándar de calidad de vida? Es muy subjetivo. Bueno, este es un tema enorme, el de la dignidad, a mí me apasiona filosóficamente. Yo creo que, de hecho, Kant, que ha sido uno de los grandes que ha defendido la autonomía humana, ha insistido muchísimo en que los seres humanos no son objetos, no son bienes, son fines en sí mismos. Nunca pueden ser tratados como objetos, como algo que yo puedo disponer. Porque además, le decimos a la gente que ellos pueden decidir sobre su muerte, pero en realidad el que va a decidir es otro, que es el médico, al cual le damos licencia para matar. Que a mí algunos me dicen, Miguel, vos hablas un poco duro. Pasa que yo en filosofía me gusta el rigor conceptual y a mí los eufemismos me ponen un poco nervioso porque es para no decir las cosas como en realidad son. Porque ese es el hecho. ¿Qué es la eutanasia? Dar una inyección letal a un enfermo. O no. Pero es una inyección letal, es matarlo. No es otra cosa. Que le llamen acto de amor me parece excesivo. Punto 5.
La eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la profesión médica. Bueno, acá yo no soy el más experto en esto, pero claramente la Asamblea Médica Mundial de 2019, en la que Uruguay estuvo presente, ratificó la condena a la eutanasia, que además está en nuestro código de ética, que es ley, que además esto se sostiene en los derechos humanos, en nuestra Constitución, o sea, en todos los fundamentos de nuestro orden jurídico y en todo el ordenamiento y en todos los fundamentos de la ética médica. O sea, no es una cuestión liviana, pero a veces parecería que se discute como si fuera algo más liviano. Y de hecho nuestro país tiene una ley de voluntad anticipada que todos sabemos, pero no sé si todo el mundo lo sabe, que asegura una gran autonomía al paciente para decidir también cómo quiere morir. Pero no le asegura eutanasia, no es que el médico lo mate. Le asegura un montón de cosas que se pueden leer, que no me voy a alargar ahora, pero que me parece importante entender que hay autonomía en nuestro país para los pacientes. Y la respuesta, nosotros estamos convencidos que algunos dicen, pero no se mezclen cuidados paliativos con eutanasia porque se entrevera. Es que no es que se entrevere, es que los cuidados paliativos son la respuesta al drama de los que se preocupan por la eutanasia. Porque es la solución que la medicina da en forma interdisciplinaria, porque no son solo médicos, del cuidado y el acompañamiento del enfermo y de la familia, que tanto sufre la familia en esos procesos desgastadores y desgarradores. Es impresionante ver el trabajo que hacen. Por eso, algunos me han dicho, me lo han dicho en televisión, pero Miguel, es una falsa oposición. No, no es una falsa oposición. Puede ser complementarios, capaz que pueden existir fácticamente en alguna legislación que existen. Entonces ahí pueden convivir cuidados paliativos y eutanasia. Pero éticamente son radicalmente opuestos, porque la finalidad del cuidado paliativo es eliminar el sufrimiento de la persona. La finalidad de la eutanasia es eliminar a la persona. Con el cuidado paliativo elimino el sufrimiento sin eliminar a la persona. En la eutanasia, para eliminar el sufrimiento, te elimino a vos. Es la solución más simple. Y aquí me parece que es muy importante remarcar, porque se ha corrido en toda la sociedad que es una falsa oposición, y después la doctora me corregirá a ver de cómo se puede decir mejor, pero son opuestos desde todo punto de vista, por lo menos desde lo que yo miro, desde la ética, son opuestos. Bueno, y después lo que esto genera en los médicos y en la relación médico-paciente, ¿no? Yo he leído casos de ancianos holandeses que se van a Alemania porque tienen miedo de que cuando van a internarse alguien decida por ellos cuando ya no tengan conciencia, como pasó en un caso terrible hace poco en Holanda, una señora que declaró que quería eutanasia cuando quedara demente, y cuando la fueron a eutanasiar, la señora estaba feliz tomando el té con amigas nuevas, con una personalidad cambiada, pero la señora se dio cuenta que la querían matar, se resistió, la sujetaron y la ejecutaron porque era su derecho cuando era consciente. Muy problemáticos estos casos. Y no quiero asustar, porque no es sino que cuando uno lee estas cosas empieza a decir, bueno, no es comparar otros países, pero es ver que cuando se abre la puerta, ¿qué es lo que sucede? Y por eso el punto 6 es la pendiente resbaladiza, que es un tema complejo, y es que si uno mira los otros países lo que ha sucedido, sistemáticamente empezaron con proyectos restringidos, muy controlados, y después que vos permitís que se mate a un tipo de ser humano, ¿qué te limita cuando ya el derecho se le quitó el fundamento de no matar? Porque si hay alguien que se puede matar, ¿por qué no se puede matar a otro y después a otro? Y ahora Holanda tiene el tema de la eutanasia de niños. O si tenés 75 años, perfectamente podés pedir el suicidio asistido porque ya se considera que viviste la vida. Por eso lo que al comienzo se presenta como un derecho del paciente, en realidad le termina quitando su único derecho fundamental, sobre el que se sostienen todos los demás derechos. Porque sin vida no hay ningún otro derecho posible, pues ya no existen más. Y séptimo, perdón lo largo, es el problema que tenemos los profesores que hablamos hasta por los codos, pero bueno. Séptimo, legalizar la eutanasia y el suicidio asistido tendrá consecuencias sociales y políticas que alcanzarán a las próximas generaciones. Es un hecho social, no es un hecho solo médico, es un hecho social, un hecho político. ¿Por qué? Porque que pasen las cosas que son delito, pasen a ser derecho, que el homicidio y el ser cómplice de suicidio pase a ser un derecho, bueno, afecta a todos los uruguayos, no a un caso excepcional que te traigo para mostrarte. Esto va para todos. Por eso es un tema político, porque el Estado tiene que mirar a todos. Y entonces, definir cuáles son los valores más importantes para la sociedad se hacen también en cómo se legisla. Ahí se definen valores también, porque lo que es legal para la cultura es lo que está bien. Es así. Se va incorporando y se va naturalizando. La gente no, yo no soy abogado, los que no somos expertos en derecho, lo que es legal se supone popularmente que se puede hacer. Entonces, si se puede hacer,
la gente entiende que está bien. O sea, hay todo un tema social y cultural detrás también de esto, ¿no? Después explicarán mejor los juristas o me corregirán. Y por eso estamos convencidos que ir por este camino dinamita el fundamento de la vida social y de los derechos humanos. Por eso, más allá de mi apasionamiento, que es parte de mi temperamento y mi ansiedad, por suerte, ya lo he dicho, soy un poco el más, capaz que vehemente del equipo, gracias a la gente que es más tranquila y que es más serena, la prudencia puede estar, mucho más que la mía. Yo creo que el objetivo nuestro es este, ¿no? Hacer un llamado a la prudencia más allá de la diversidad de posturas, a un discernimiento más riguroso, de ir a fondo en los temas, apelando a valores y fundamentos que están en la base de nuestra Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Código de Ética Médica, que es del 2014. Y este proyecto se lo tiene que llevar puesto para poder seguir adelante. Por eso reclamamos un tiempo razonable, no menor a 2 años, que permita a los uruguayos comprender en profundidad todo lo que está en juego. Y por acá termino. Esto sería un poquito la síntesis de nuestro planteo. Buenas noches. Nos llegaron algunas preguntas por la web y las seleccionamos para algunos del panel. Vamos a arrancar con la doctora Elia Sánchez, magíster en Salud Pública y en Bioética, coordinadora de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina Odelar, ex integrante del Comité Nacional de Bioética de la UNESCO. La pregunta para la doctora es: ¿qué motivos puede aducir para no respetar la libertad de una persona que solicita morir? Primero aclarar que sí, que soy coordinadora en facultad, pero todo esto son opiniones personales, ¿no? No es en absoluto una posición de mi servicio. Todos tenemos posiciones diferentes. Bueno, la pregunta es realmente sobre si estamos hablando de libertad, porque si el fundamento de esto verdaderamente fuera respetar la libertad de las personas, tendríamos que decir que respetamos su libertad de decidir morir en cualquier momento, ¿verdad? Si es por ser libre, no tendría que estar prohibido asistir al suicidio en ningún momento. Y nosotros como médicos, cuando llegara un paciente que se intentó suicidar, deberíamos abstenernos de tratarlo respetando su libertad. Entonces, si la libertad no es verdaderamente el motivo, ¿qué es? Es la libertad en unas circunstancias específicas. ¿Y qué tienen esas circunstancias? Que alguien determina que esa vida no vale la pena ser defendida, como sí sería la vida de los otros potenciales suicidas que usarían su libertad. Entonces lo que realmente estamos diciendo es eso, que pensamos que algunas vidas no merecen. Supongamos, la vida de un ser humano sano, eso vale 100, la de una persona que murió vale 0, y habría algunas cuyo valor mejoraría muriendo, valdrían menos de 0. No tiene sentido, ¿verdad? No lo tiene. Y realmente no estamos discutiendo sobre la libertad de elegir morir. Estamos discutiendo sobre posibilitar que algunas personas cuya vida no valoramos elijan morir, y no la de todos. Y eso es realmente injusto, y es despreciar la vida de algunas personas. No, por eso es que no creo que es un tema de libertad. La siguiente pregunta es para la doctora Ana Guedes, médica internista oncóloga, diplomada en cuidados paliativos, docente universitaria. La pregunta es: cuando el paciente pide eutanasia, ¿qué responden los cuidados paliativos? Bueno, buenas noches a todos. La eutanasia, entendida como el acto de administrar un fármaco a dosis letales para provocar la muerte de una persona, en cuidados paliativos es muy baja su frecuencia.
es muy baja su frecuencia. En mi experiencia, que asistí y directamente coordiné la asistencia de miles de enfermos durante los 18 años, ahora me retiré, pero miles de enfermos, me alcanzan los dedos de la mano para contar las situaciones que pidieron de esa manera finalizar con su vida. Y aún en esas situaciones tuvimos, Cuidados Paliativos tiene respuestas. ¿Por qué? Porque la eutanasia, la solicitud de eutanasia es una de las entidades clínicas que así se enfocan en cuidados paliativos a través de muchas investigaciones que han llegado más en los últimos años, pero que acordamos totalmente con ellas porque coinciden con la experiencia, que creo que es lo que más valor tenemos que escuchar, es la experiencia de los que trabajamos atendiendo estas situaciones. Y es que está englobada en una situación clínica más general y más global, que es el deseo de adelantar la muerte. Y esa situación es más frecuente y tiene heterogeneidad de realidades, de situaciones, y se subclasifica. El deseo de adelantar la muerte es una entidad clínica y como tal se debe identificar, diagnosticar, evaluar. Tiene diferentes formas de evaluar, pero es evaluable con escalas de muchísimos. Se está investigando permanentemente, se van ajustando las escalas a las poblaciones, se van ajustando las escalas a las culturas. Es muy diferente evaluar el deseo de adelantar la muerte en Uruguay y que en el resto de Latinoamérica. Uruguay, por ejemplo, no tiene culturas nativas, que en Europa, donde están las culturas sajonas, aún en Norteamérica, siendo de América, porque las culturas sajonas tienen otros principios y valores en que se guían y priman en el valor del individuo en relación a la familia y la sociedad. Por lo tanto, no son ni siquiera trasladables soluciones digamos, que encuentran otras culturas para el deseo de adelantar la muerte. Para nuestra cultura debe evaluarse, y eso requiere un tiempo de estudios e investigaciones que no hemos hecho. No conocemos nuestras realidades, es distinto el campo que la ciudad, que hemos trabajado con la doctora Sosa en el Instituto de Oncología, por ejemplo. Hay mucha población del interior y aprendí con ellos cómo expresan distintos sus necesidades respecto a las culturas capitalinas. Entonces, este es un problema complejo y se subclasifica a su vez ese deseo de adelantar la muerte por ejemplo, no querer vivir así, como ya se dijo, en situaciones de depresión subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque la depresión se solapa con los síntomas del proceso de morir y se requieren especialistas en esos temas. Estamos trabajando, Uruguay está trabajando y muchos psiquiatras están formando en el tema del proceso de morir, pero no es fácil. Entonces, perdónenme, pero digo, como es complejo, lleva un poquito de tiempo, no quiero, digamos, aumentar la confusión en este tema, ¿no? Y otras situaciones como, por ejemplo, usar el deseo de adelantar la muerte como un recurso para no ser abandonado, tanto por los equipos sanitarios como por la familia, como porque la persona considere. Entonces lo usa como un recurso, como un as en la manga. Si yo presentara tal situación, quiero morir o me quiero suicidar, cuando en realidad lo que está pidiendo es que no lo abandonen. Y todas estas situaciones esconden un sufrimiento global, multidimensional, que requiere ser evaluado y requiere ser atendido. Y requiere equipos competentes, bien formados y equipos también integrales, con todas las disciplinas, que esté psicología, trabajo social, que estén médicos, enfermeras, psicólogos. ¿Por qué? Porque son todas las dimensiones del ser humano en esta situación de deseo de adelantar la muerte, se ven afectadas en menor o mayor medida. Entonces tenemos que evaluar con tiempo en un proceso que es complejo y que de ninguna manera una persona que
opta por el deseo de adelantar la muerte y que existiera una ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, podría ser inclinada hacia optar hacia la eutanasia por el hecho de la pendiente resbaladiza que se explicó, o sea, la caída de la barrera legal traslada situaciones que son mucho más frecuentes que el pedido de eutanasia a asimilarse al pedido de eutanasia, lo cual la bibliografía alerta sobre ese riesgo. Y entonces estaremos dando muerte o inclinando y bajando y debilitando, porque sí, existiendo una ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, se debilita el esfuerzo por identificar. Son esfuerzos de muchas horas. Algunos de estos pacientes, cuando llegamos a la casa y nos dicen, doctor o doctora, me quiero morir, nos tenemos que sentar ahí, olvidarnos de nuestra agenda y dedicarnos a que sienta que no lo vamos a abandonar. Es el primer paso que hace Cuidados Paliativos. ¿Qué hace Cuidados Paliativos? Ofrecer respaldo, apoyo, no abandono, vamos a estar contigo, te vamos a ayudar. Generamos esa comunicación confiable que acerca a la persona a sentirse protegido, y esa sensación de sufrimiento insoportable, que es un criterio para la eutanasia, en realidad se alivia reconociendo la integralidad del ser humano, reconociendo su historia, su biografía, apelando a todo, apelando a que cuente sus valores, lo que más le importa en la vida. Esa realidad nos lleva mucho tiempo, y ese tiempo debe ser protegido y debe ser respaldado por una ley de cuidados paliativos para que dispongamos de él, porque hasta ahora muchos de estos esfuerzos y muchas vidas que salvamos, digamos, de ir a una catástrofe social, familiar, a duelos patológicos, son actualmente a un esfuerzo importante en porcentajes de horas muy voluntario. Entonces necesitamos que la ley que sí se apruebe es la ley de cuidados paliativos, el proyecto de ley que está para respaldar que los cuidados paliativos sean accesibles, que sean integrales y que las personas accedan. Hay situaciones que se desencadenan en horas de solicitudes de querer morir, y así se desencadena un drama familiar, llega el pedido de cuidados paliativos llega en la noche y tiene que enfocar esa situación con dedicación, con esfuerzo. A lo que voy, perdón, tengo un poquito más de tiempo, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos esta situación? Además de darle compañía, de darle apoyo emocional, de darle sostén, luego enfocamos la identificación de los problemas en todas las dimensiones, y la identificación que implica saber si allí existe una depresión, hay que hacer un diagnóstico, ver qué recursos se precisa, saber si hay un problema social importante, una pérdida económica, en la pérdida de roles del proceso de enfermedad que viene presentando esta persona, si allí implica trabajo para averiguar e informarse de los recursos sociales que podrían solventarlo, una jubilación, una protección de un hijo menor, muchas situaciones complejas que ustedes se podrán imaginar como la vida misma. Y si hay un problema espiritual, tenemos que ir con nuestras capacidades y apelando a los apoyos y enseñanzas que estamos recibiendo siempre de cómo se llega a abordar la espiritualidad, que es la espiritualidad, es el sentido de la vida que pierde la persona cuando tiene un sufrimiento insoportable. Y el sentido de la vida lleva su tiempo, lleva su proceso, identificarlo y luego resignificarlo, que también es un trabajo que abordamos los cuidados paliativos y que creemos que también lo debe abordar la sociedad toda, ¿verdad? Que no es solo, ahora está el tema trasladado a la medicina, el sentido de la vida, la integralidad de la biografía de la persona amenazada, que siente que sus recursos no son suficientes para soportar esa pérdida percibida de la dignidad, porque no es la pérdida de la dignidad real, porque la dignidad no se pierde, y los cuidados paliativos tratan de revalorizar la dignidad percibida como perdida. Es verdad, si hay una percepción subjetiva de que mi vida no es digna, o desde afuera le hacemos, la sociedad, la familia, quien sea, le hace ver a la persona que su vida no es digna y se siente una carga, la dignidad debe recuperarse. Entonces, eso lleva su proceso, y que ese trabajo se enfoca con pautas, con normas, recomendaciones internacionales que existen al respecto y cada vez son más, y que requieren equipos competentes y formados.
y después se evalúan los resultados. Es un proceso que lleva tiempo, que se corrige y se evalúan los resultados, y pueden ser más o menos buenos según que los equipos tengan los recursos. Por eso tenemos un 59% de cobertura en las mejores estadísticas que tienen un año ya, y tenemos un 40% de personas que no acceden. Allí tenemos una población en riesgo de tener deseos de adelantar la muerte y ser inclinable. Creo que como sociedad y como fines de la medicina a los que se adhiere Uruguay, deberemos procurar cubrir totalmente la población con acceso a cuidados paliativos integrales y no disponer de una ley de eutanasia que facilite que estas personas mueran antes de lo debido. Y después está su familia, porque el tratamiento es unidad paciente-familia, y esto lo debemos decir y debe de saberse, a mi entender, porque son las que quedan, después viven y hacen los duelos complicados y son enfermedad para el sistema. Así que esto es un poco, quería resumir, un tema complejo, disculpen que abarque un poquito más de tiempo, gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para la doctora María Alejandra Sosa, médica oncóloga, magíster internacional en cuidados paliativos y docente universitaria en cuidados paliativos. La pregunta es: cuando el sufrimiento persiste, aún estando el paciente con la mejor atención paliativa, ¿se debe aceptar morir sufriendo? Buenas noches, gracias por la pregunta. No, por supuesto que no. Ningún paciente que está en una unidad de cuidados paliativos muere en sufrimiento. ¿El sufrimiento va a ocurrir estando en cuidados paliativos? Por supuesto que sí. La vida misma entraña sufrimiento. Y nosotros, como dijo Ana, estamos con un paciente que está con una enfermedad grave, incurable, que amenaza y o limita la vida, y por lo tanto, atendido por un equipo interdisciplinario, como también lo dijo la doctora Guedes, vamos a atender todas las dimensiones de la persona. Y vamos a tratar de, en todas las dimensiones, calmar los síntomas. Pero va a llegar un momento en que alguno de esos síntomas no lo vamos a poder calmar con las mejores herramientas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance, y que afortunadamente en nuestro país son todas, porque somos privilegiados en nuestro país en ese sentido. No tenemos la realidad que tienen otros países de Latinoamérica e incluso en Europa. Llegado el momento en que alguno de nuestros pacientes tiene un síntoma que se conoce como síntoma refractario, que puede ser el dolor, la falta de aire, el delirio, y no lo podemos calmar con la atención interdisciplinaria y con los mejores recursos que nosotros podemos tener en un tiempo que sea razonable, en un tiempo de horas, porque no vamos a dejar a una persona sufriendo 15 días, lo vamos a atender en horas para que ese paciente no sufra, ¿no? Atendiendo a su calidad de vida y a su dignidad de vida. Nos vamos a enfrentar con el proceso de morir, porque uno no se muere solamente, tiene un proceso, así como de vida, de muerte. Y ante ese síntoma refractario, la atención paliativa tiene una herramienta que es la sedación paliativa. La sedación paliativa es una herramienta que es legal, ética y deontológicamente correcta, que consiste en administrar al paciente un medicamento para disminuir el estado de conciencia, para que el paciente no sea consciente de un síntoma que no se le pudo calmar y que entraña un sufrimiento. De esa manera, el paciente, que no solamente, si tuvimos tiempo, es una herramienta que ya fue consensuada con el propio paciente, también se conversa con la familia, el paciente va a tener una buena muerte. Eso es una buena muerte. Quiero tomar un segundito nada más para diferenciarlo totalmente de lo que es la eutanasia. La sedación paliativa, aparte de ser una herramienta legal, ética y deontológicamente correcta, lo que hace es, el objetivo de ella es disminuir el sufrimiento del paciente. El procedimiento es un procedimiento que es pasivo, porque la medicación que nosotros vamos a administrar va a obedecer a un principio que es el de proporcionalidad. Vamos a dar la dosis para que el paciente pierda el estado de conciencia, pero el paciente está vivo.
El objetivo y el resultado es que el paciente no sufra, a diferencia de lo que es la eutanasia. La eutanasia, ilegal en nuestro país hasta el momento y esperemos que siga siendo así, va en contra del Código de Ética Médica, que bien lo comentó Miguel al principio de la charla, está en contra de nuestro Código de Ética Médica, que es ley en nuestro país, y va en contra de la deontología médica. El objetivo de la eutanasia no es quitar el sufrimiento, es quitarle la vida a la persona. El procedimiento que se hace es un procedimiento activo, se administra medicación en dosis letal. La muerte ocurre en minutos o en segundos y el resultado es matar a una persona. Es totalmente diferente, antagónico, de la vereda de enfrente, como ustedes quieren llamarlo, pero es totalmente diferente. La siguiente pregunta es para Marcos Disegni, médico psiquiatra, diplomado en psicoterapia de los servicios de la salud, socio honorífico de la Sociedad de Psiquiatría y ex docente de psiquiatría. La pregunta: ¿No es más digno adelantar la muerte que sufrir sin expectativas? Bueno, buenas noches. Me alegra no haber quedado para el final y quedar entreverado entre todos los amigos especialistas, porque dicen que los psiquiatras lo ponen al final. Esto lo desdice. Así que está muy bien. A ver, vamos a darle un enfoque humanista al tema. Están en juego cosas muy importantes, como la vida, ¿no? Entonces, no es más digno. ¿Qué es ser digno primero? Acá se ha dicho algo, pero ser digno es ser inapreciado, según ya en la época de Kant. En el sentido que no se puede intercambiar ese bien por otra cosa. Aparte es intrínseco a toda persona ser digno. Depende del hecho de ser persona. Y en todo estado. El que está dormido es digno. El que está en coma es digno. El que está dementizado en una situación mental irreversible también es digno, porque ese es digno por quien se es, no por cómo se está. En nuestra opinión, al menos, ¿no? Hay otras definiciones un poco más compartimentalizadas. Por ejemplo, la calidad de aceptable de algo lo hace digno. Esa es la parte más académica o la parte más parcial. Pero en suma es que es lo que le da al sujeto la capacidad de decidir sobre lo que le concierne tras ser informado y comprender esa información, ¿verdad? Ahora, ¿qué es morir más dignamente? Según lo que dice Gómez Sancho, es morir más cuidado y más amado. Terapia viene de cuidado, quiere decir therapeuticorum, alude al cuidado y amado, dice él, ¿no? Ahora, cuando más se necesita, cuando más uno es frágil, cuando más uno tiene amenazada y disminuida su futuridad, entonces los cuidados paliativos le dan al paciente la posibilidad de aliviar el sufrimiento. Pero no es solamente dar medicamentos y dar un plan medicamentoso, ¿verdad? Es dar un acompañamiento en un momento crítico, límite, al decir de Jaspers, ¿no? Límite, dar información dietética, dar información específica, medir y comprender psicológicamente. Todo eso se abarca en el ser amado, ¿no? Entonces no es solamente el alivio del dolor. El tiempo que le damos al paciente, el tiempo es una cosa preciosa, pueden pasar cosas increíbles en momentos. El poder prolongar la sobrevida en condiciones de paz, de recibir ayuda, de recibir afecto y finalmente poder morir en paz es fundamental, ¿no? Hay una diferencia entre el tiempo vivido y el tiempo medido. El tiempo medido es el tiempo del reloj, el que cronológicamente nos precipita al futuro.
El tiempo medido, en cambio, es lo que, ¿cómo experimento yo el tiempo? Es el tiempo de oportunidad, la ocasio de los romanos o el kairos de los griegos, el tiempo de oportunidad. Y ese que si no se toma en el momento adecuado, se pierde. Acuérdense que el dios Kairos tenía una trenza en la frente. Entonces, si yo no lo agarraba cuando venía, no lo podía agarrar después cuando pasaba. ¿Para qué sirve ese tiempo también? Aparte para acompañar. Es un tiempo de preparación, de disposición espiritual, de disfrute en caso de analgesia y buena calidad de sobrevida. Es un tiempo de tratar y despistar eventuales afecciones que puedan estar superpuestas a la situación, depresión, impulsividad, ansiedad, qué corre por parte de cada cosa y cómo podemos aliviarlo también, porque vamos a aliviar al paciente con todo lo que trae, ¿verdad? No es solamente cuidar al paciente aparte, es cuidar a los otros. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, ¿quién es el brazo ejecutor de la eutanasia? Es el médico o la enfermera. ¿Cómo se puede sentir un médico o una enfermera después de ejecutar esa orden legal, en los casos donde se aprueba, después muchas veces? ¿Se imaginan? Bien. Por último, quería subrayar un tema que es, a ver, los pacientes, ya se ha dicho, pero lo voy a decir de vuelta porque es muy importante. Es raro encontrar un paciente que no quiera vivir, sacando situaciones psicóticas que no son muy comunes, pero que pueden ocurrir, o prepsicóticas. Pero el paciente no es que no quiera vivir, el paciente no quiere vivir así, de ese modo. Y en esa diferencia está la calidad sobreagregada que le damos en tanto ser humano. Esa calidad es no sufrir, ser acompañado y llegar a la muerte en paz. Habría muchas cosas más para decir, pero el tiempo es corto. Vamos con la última pregunta para la doctora Sofía. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, profesora de Derechos Humanos en la Universidad de Montevideo. La pregunta es bastante larga. Se ha planteado que existe una falsa oposición entre eutanasia y cuidados paliativos. Quienes están a favor de la legalización de la eutanasia también están a favor de los cuidados paliativos y quieren que sea la persona la que elija si quiere una u otra cosa. O primero, una o la otra. ¿Qué comentarios se pueden hacer respecto a esta supuesta falsa oposición? Y en cuanto a la oposición a la eutanasia, ¿por qué se tiene que meter el Estado a decir qué debo hacer con mi vida si no perjudico a nadie? ¿No tengo derecho a decidir cómo y cuándo morir para hacerlo de acuerdo con lo que me parece que es una muerte digna? Muchas gracias. Bueno, me alegra ser la última que le toca intervenir. Bueno, en realidad varios de estos temas ya salieron un poco en las intervenciones de los demás. Respecto a la primera pregunta, un poco Miguel ya hizo referencia a eso, ¿no? A esta falsa o no oposición entre cuidados paliativos y eutanasia. Es verdad, bueno, para empezar contestando esta primera pregunta, es verdad que hay un consenso y todos estamos de acuerdo en que hay que promover los cuidados paliativos, que todas las personas tienen que tener acceso a los cuidados paliativos. Y como decía muy bien una de las doctoras, hoy en día solamente el 60% de la población tiene acceso a cuidados paliativos y la idea es que pueda haber un acceso universal a los cuidados paliativos. Entonces en ese punto es que no hay conflicto. Pero sí hay conflicto respecto a la eutanasia. ¿Por qué? Porque ahí están en juego principios, valores fundamentales, derechos fundamentales. Y bueno, y eso nos hace que el debate tenga que ser profundo, tenga que ser serio, porque son temas sensibles, ¿no? Y bueno, las personas que promueven la eutanasia entienden que sí puede haber compatibilidad entre eutanasia y cuidados paliativos y que esto sea una opción para el paciente que pueda elegir si quiere optar por una opción o por la otra, pero para quienes no estamos a favor de la eutanasia, porque entendemos que va en contra de principios y de derechos fundamentales, esta oposición
no es compatible, ¿no? No es compatible porque Miguel Pastroño decía que era éticamente incompatible y también jurídicamente también es incompatible. Y bueno, y pasando a la segunda parte de la segunda pregunta que hacía referencia a si existe un derecho a morir, a si hay derecho a darse muerte o si hay derecho a poder ayudar a una persona a terminar con su vida, ¿no? A proporcionarle el suicidio asistido. Y bueno, la respuesta a esa pregunta es no. Es no, no hay un derecho a matarse, no hay un derecho a matar a otra persona y no hay un derecho a ayudar a otra persona a matarse. No aparece este derecho en ningún tratado internacional de derechos humanos, sino que, contrariamente, lo que aparece en los tratados de derechos humanos es que hay un derecho a la vida, hay un derecho y un deber a proteger la vida propia y la vida de las demás personas. Y ese derecho a la vida, que aparece contemplado en los tratados internacionales, es un derecho que es absoluto. ¿Qué significa que sea absoluto? Bueno, que es irrenunciable, que es ilimitado, que no se puede limitar. Y para esto, el hecho de que sea un derecho absoluto es algo que así lo entiende la Suprema Corte de Justicia Uruguaya, así lo entienden los tratados internacionales y así lo entienden también, bueno, el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es quien interpreta los tratados internacionales, también lo entiende así, que el derecho a la vida es un derecho absoluto que no se puede limitar. Y bueno, ¿por qué? Porque es el derecho de los derechos, es el corazón de los derechos. Todos los demás derechos dependen del derecho a la vida, ¿no? Porque si no hay derecho a la vida no hay ningún otro derecho. Los derechos no existen en sí, sino que existen en un sujeto viviente en una vida. Y bueno, y no hay libertad si no hay una vida, no hay intimidad si no hay una vida, no hay privacidad si no hay una vida. Y ahí está la importancia de esto de entender el derecho a la vida como un derecho absoluto. Y después también es un derecho que es irrenunciable, así lo dice también la Declaración Universal de Derechos Humanos, y bueno, que ninguna persona puede renunciar a ese derecho, ¿no? ¿Y cuál es, esto por qué, no? ¿Cuál es el fundamento de que el derecho a la vida sea absoluto? ¿Cuál es el fundamento de que el derecho a la vida sea renunciable? Ya salió esto también, el tema de la dignidad, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de esto? La dignidad de la persona. Esto, bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene dignidad, ¿no? Toda vida humana es digna, toda vida humana tiene el máximo de valor, sin importar la raza, el sexo, la etnia, la religión, sin importar si la persona está sana o si la persona está enferma, siempre va a tener dignidad. Y bueno, incluso si la persona no valora su vida, si la propia persona entiende que su vida no es digna, igual va a tener dignidad, porque no depende de la valoración personal, sino del hecho de ser persona, ¿no? Y bueno, se plantea la posibilidad de que exista un derecho a morir, y eso es lo que plantean, ¿no? Quienes promueven la eutanasia, de que tiene que haber un derecho, un nuevo derecho a morir, pero para que una acción sea un derecho, debe ser algo que sea conveniente para el desarrollo de la persona y tiene que ser también conveniente al orden jurídico. Bueno, en este caso matar no es conveniente para el desarrollo de la persona porque no permite que la persona pueda seguir desarrollando su vida y además también afecta el bien jurídico máximo del orden público, ¿no? Que es la vida de todos los individuos. Entonces la pregunta hacía referencia a si el Estado tiene derecho a meterse o no en esta decisión que quiere o no tomar la persona, y el Estado tiene derecho a meterse, o sea, tiene derecho a limitar la libertad de la persona para proteger su vida. No solo tiene derecho a meterse, sino que tiene la obligación de meterse. O sea, tiene la obligación de limitar esa libertad, porque la libertad es un derecho limitado, limitar esa libertad para proteger la vida, que es un derecho absoluto, y proteger a las personas. ¿Qué más? Y bueno, después también quería hacer un poco referencia a esto que bueno, en las leyes que legalizan la eutanasia, también lo que hacen es una distinción entre dos tipos de vidas, ¿no? Unas vidas que son dignas, que tienen valor, unas vidas que tienen el 100% de la protección de su derecho a la vida y vidas que no hay que matar. Y por otro lado, vidas que son menos dignas, que no son dignas, que tienen menos valor o que dejan de tener valor
por tanto no tienen un 100% de protección y a las que se las puede matar. Y esto genera que haya una desproporción y una desigualdad de las personas frente a la ley, ¿no? Y nuestra Constitución uruguaya, en el artículo 8, establece que todas las personas son iguales ante la ley, pero una ley de este estilo lo que haría es clasificar dos tipos de vidas: las vidas dignas, que tienen un 100% de protección, a las cuales no hay que matar, y las vidas que no son dignas, que no tienen 100% de protección porque se las puede matar. Y bueno, creo que eso. Muchas gracias. Bien. Terminando, creo que quería reafirmar el concepto que decía Delia. Acá cada uno, digamos, participa individualmente, no representa ni a las organizaciones políticas, los señores legisladores, ni los miembros que hoy estaban en el panel, pero acá habemos muchos que ya estamos participando de Prudencia, están todos invitados. Tenemos una enorme cantidad de pedidos de hacer instancias, de conferencias, incluso por todos los rincones del país, así que necesitamos, no voy a hacer una cita bíblica, no. Necesitamos gente que ayude en esta tarea, que es indudablemente un reclamo justificado ciudadano. Naturalmente tenemos también gente que escribe semanalmente en medios importantes. Tenemos rectores hoy aquí, y agradezco especialmente, de las universidades, decanos de facultades. Y bueno, todo lo que nos puedan ayudar en esta tarea, que indudablemente es de todos y que ojalá recién empiece, ¿no? Nosotros estamos planteando, como decían los compañeros, un plazo razonable, como han ocurrido en otros lados del mundo, ¿no? Para hacer una reflexión serena y profunda. Y eso implica también tiempo, implica voces. Ustedes habrán visto también que a determinados puntos también puede haber énfasis distintos. Acá simplemente lo que nos une es poder decidir en favor de la dignidad de las personas, en favor de un Uruguay más humano, y esa, por supuesto, no va a ser solamente tarea de la ley sí o la ley no, pero es un punto el cual no podemos permanecer indiferente, no podemos resolver. Tabalicia también la había visto. Así que, bueno, esto recién se inicia, los invitamos a continuar con esta tarea, más allá de el nombre Prudencia, lo que nos convoca es la dignidad y la vida de todos los uruguayos. Muchas gracias.